Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas energías. Y si no, pues aquí estoy yo para intentar ponerle un poquito de sabor a la vida con otro vídeo jugoso, de esos que nos encantan. Como siempre, les agradezco muchísimo que estén aquí, dedicando su tiempo a escucharme. Se los agradezco de corazón. Y bueno, hoy tenemos un tema que, como dice el título, es de esos que te dejan con el corazón en un puño. Vamos a hablar de una de las noticias más comentadas en el mundo de la farándula turca, una que hizo temblar los cimientos de la relación que parecía ser perfecta. Vamos a hablar del supuesto engaño que rompió el corazón de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y admiradas por parte de su entonces pareja, Kerem Bürsin, el galán que nos conquistó a todos con su encanto. Prepárense porque la historia está llena de giros inesperados. Antes de empezar a sumergirnos en este drama, y para que no se pierdan ninguna novedad de este y otros temas igual de interesantes, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, si les gusta lo que escuchan, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, que eso siempre me ayuda muchísimo. Gracias. Ok, adentrémonos en el meollo del asunto. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era palpable incluso en la ficción, pero lo que realmente sorprendió a todos fue que esa magia traspasó la pantalla. Se enamoraron y su romance se convirtió en uno de los más mediáticos y queridos de Turquía y del mundo. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo indicaba que estaban viviendo un cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, cómplices. Compartían momentos íntimos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y parecían ser el uno para el otro. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Todos apostábamos por un final feliz, y hasta se hablaba de matrimonio. Pero como en toda historia de amor, la realidad puede ser mucho más compleja y a veces dolorosa. Y es que, de la noche a la mañana, los rumores de crisis comenzaron a circular. Rumores que en un principio fueron desmentidos tanto por Hande como por Kerem. Afirmaban que eran felices, que todo estaba bien. Pero como suele suceder, la verdad, a veces, se esconde tras un velo de mentiras. La bomba explotó cuando comenzaron a aparecer noticias sobre una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias de farándula, se llenaron de especulaciones. Se mencionaban nombres, se insinuaban encuentros secretos, se hablaba de una tercera persona en discordia. El escándalo estaba servido. Y como era de esperar, las redes sociales ardían. La noticia, por supuesto, devastó a los fans de la pareja. Muchos no podían creer lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que Kerem, el hombre que parecía tan enamorado, hubiera traicionado la confianza de Hande? ¿Cómo podía ser que una relación que parecía tan sólida se desmoronara de esa manera? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Hande, en medio de la tormenta mediática, se mantuvo en silencio. No hizo declaraciones, no quiso entrar en polémicas. Mostró, eso sí, una entereza admirable. Se refugió en su familia, en sus amigos, en su trabajo. Demostró ser una mujer fuerte, resiliente, capaz de afrontar la adversidad con elegancia y dignidad. Los medios, por su parte, continuaron investigando y publicando información. Se hablaba de pruebas, de testimonios, de supuestas conversaciones comprometedoras. Y aunque no hay evidencia irrefutable que confirme la infidelidad, el rumor persistió, y la imagen de Kerem, para muchos, quedó manchada. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Después de meses de especulaciones y rumores, la pareja confirmó su ruptura. No dieron demasiadas explicaciones, pero dejaron claro que la decisión había sido mutua. Fue un golpe duro para los fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue realmente una infidelidad? ¿O hubo otros motivos detrás de la separación? La verdad probablemente solo la saben Hande y Kerem. Y aunque la curiosidad es grande, lo más importante es respetar su privacidad y entender que las relaciones son complejas, y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Lo cierto es que independientemente de lo que haya sucedido, la ruptura entre Hande y Kerem dejó una herida profunda en el corazón de muchos.
Fue una de esas noticias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y las relaciones. Y es que aunque las estrellas de cine parezcan vivir en un mundo de fantasía, también son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones, y que sufren como cualquier otro cuando el amor se acaba. Lo más importante es que a pesar del dolor, ambos han sabido salir adelante. Hande ha continuado con su exitosa carrera, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa y admirable. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su vida profesional, participando en nuevas series y proyectos. Ambos han demostrado que a pesar del dolor, la vida continúa, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser feliz. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Hande y Kerem, y que hayan disfrutado de esta dosis de farándula turca. Como siempre, me encanta compartir con ustedes estas noticias, y espero que este vídeo haya sido de su agrado. En resumen, hemos hablado del supuesto engaño que rompió el corazón de Hande Erçel, la actriz turca más querida. Aunque las pruebas no son concluyentes, los rumores de infidelidad por parte de Kerem Bürsin marcaron el fin de la relación. Ambos han continuado sus vidas, demostrando fortaleza y talento. La historia nos recuerda la complejidad de las relaciones y la importancia de respetar la privacidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan sobre este tema, si creían en la pareja, si se sorprendieron con la noticia, y si les gustaría que habláramos de otros temas de farándula turca. Me encantaría leerlos. Y no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao. Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Como ya saben, en mi canal nos encanta bucear en los secretos del mundo del espectáculo, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a desmenuzar a fondo la historia que sacudió a Turquía y al mundo entero, el supuesto fin del cuento de hadas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como les comenté al principio, esta pareja fue un fenómeno. La chispa entre ellos en Love is in the Air era innegable. Era de esas series que te enganchan, no solo por la trama, sino por la química entre los protagonistas. Y cuando esa química traspasa la pantalla, la magia está servida. Y vaya que lo estuvo. El romance de Hande y Kerem se convirtió en el sueño de muchos, en la inspiración de otros, y en el tema de conversación de todos. Recordemos cómo comenzó todo. La serie, una comedia romántica ligera y divertida, nos presentaba a Eda, una joven soñadora y luchadora, interpretada por Hande, y a Serkan, un arquitecto exitoso y algo frío, interpretado por Kerem. La historia, ya saben, un clásico, el amor surge a pesar de las diferencias, de los malentendidos, y de las circunstancias. Pero lo que la hacía especial era la conexión palpable entre los actores. La gente se enamoró de ellos, y no solo de sus personajes. Veíamos fotos de ellos juntos en eventos, en vacaciones, compartiendo momentos cotidianos. Era una pareja que irradiaba felicidad. Sus seguidores, y eran millones, esperaban cada publicación en redes sociales, cada declaración de amor, cada gesto de cariño. Parecían hechos el uno para el otro. Compartían aficiones, se apoyaban mutuamente en sus carreras, y construían una vida juntos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no se cansaba de cubrir su romance. Cada salida, cada celebración, cada entrevista, era noticia. Se especulaba sobre el futuro de la pareja, sobre planes de boda, sobre la posibilidad de formar una familia. El público estaba fascinado, y la pareja parecía disfrutar de esa atención mediática. Pero como en todas las historias, la felicidad no siempre es eterna. Y fue entonces cuando los rumores comenzaron a susurrarse en los pasillos de la farándula. La primera señal de alerta fue la disminución de las publicaciones conjuntas en redes sociales. Ya no se veían fotos de viajes, ni de celebraciones, ni de gestos románticos. Las interacciones entre ellos también disminuyeron. Los fans, que estaban acostumbrados a la constante muestra de afecto, comenzaron a notar el cambio. Luego empezaron a circular rumores sobre crisis, sobre discusiones, sobre problemas en la relación. Inicialmente tanto Hande como Kerem negaron cualquier tipo de problema. En entrevistas afirmaban estar felices, que todo iba bien entre ellos, que eran una pareja estable.
Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y los rumores, lejos de disminuir, se intensificaron. Fue entonces cuando la bomba explotó. Comenzaron a surgir rumores de infidelidad de una tercera persona en discordia. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Se mencionaron nombres, se especuló sobre encuentros secretos, y se insinuaron posibles pruebas. La identidad de la supuesta tercera persona variaba según la fuente, pero el rumor central se mantuvo: Kerem había sido infiel a Hande. El escándalo estaba servido. Las redes sociales se encendieron. Los fans, divididos entre la incredulidad y la decepción, debatían, especulaban y analizaban cada detalle. Muchos no podían creer que Kerem, el hombre que parecía tan enamorado, hubiera traicionado la confianza de Hande. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida se desmoronara de esa manera? La noticia, por supuesto, tuvo un impacto en la vida de ambos actores. La imagen pública de Kerem, que hasta entonces era impecable, se vio empañada por los rumores de infidelidad. Hande, por su parte, se convirtió en el centro de la atención mediática, y tuvo que afrontar la presión de los medios y la opinión pública. Ante la avalancha de rumores, Hande optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, no entró en polémicas, y se mantuvo alejada de la controversia. Optó por la discreción, por la privacidad, y por proteger su intimidad. Demostró ser una mujer fuerte, resiliente y con la capacidad de afrontar la adversidad con elegancia y dignidad. Se refugió en su familia, en sus amigos y en su trabajo. Los medios, por su parte, continuaron investigando y publicando información. Se hablaba de pruebas, de testimonios, de supuestas conversaciones comprometedoras. Se especulaba sobre la identidad de la supuesta amante y se analizaban cada gesto, cada publicación y cada declaración de los involucrados. Pero, como suele suceder en estos casos, la verdad era difícil de obtener. A pesar de todos los rumores y especulaciones, no se presentaron pruebas concluyentes de la infidelidad de Kerem. Sin embargo, la imagen de Kerem, para muchos, quedó manchada. La duda persistió y la percepción de su imagen pública cambió. Lo que sí es cierto es que, después de meses de rumores y especulaciones, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La pareja, a través de sus representantes, confirmó la ruptura. No dieron demasiadas explicaciones sobre los motivos de la separación, pero dejaron claro que la decisión había sido mutua y amistosa. La noticia fue un golpe duro para los fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre. La pareja que parecía perfecta, la que inspiraba a tantos, había llegado a su fin. La decepción y la tristeza se apoderaron de muchos seguidores, que lamentaron la pérdida de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue realmente una infidelidad? ¿O hubo otros motivos detrás de la separación? La verdad probablemente solo la saben Hande y Kerem. Y aunque la curiosidad es grande, lo más importante es respetar su privacidad y entender que las relaciones son complejas, y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Las razones de la ruptura, sean cuales sean, quedaron en la intimidad de la pareja. Algunos especularon con la incompatibilidad de agendas, con el estrés de las grabaciones, o con las diferencias personales. Otros, por supuesto, continuaron creyendo en los rumores de infidelidad. Pero lo cierto es que la decisión de separarse fue tomada, y ambos actores siguieron adelante con sus vidas. Lo importante al final del día, es que ambos han sabido salir adelante. Hande, como mencioné, se mantuvo firme y resiliente. Continuó con su exitosa carrera, protagonizando nuevos proyectos, y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Demostró ser una mujer fuerte, talentosa, y con una gran capacidad para afrontar la adversidad. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su vida profesional. Ha participado en nuevas series y proyectos, y ha continuado desarrollando su carrera como actor. Ambos han demostrado que, a pesar del dolor, la vida continúa, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser feliz. La historia de Hande y Kerem nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas. Nos enseña que incluso las parejas que parecen perfectas, pueden enfrentar dificultades y desafíos. Nos muestra que el amor, a veces, puede terminar, y que es importante respetar las decisiones de los demás. También nos recuerda la importancia de la privacidad, y de la necesidad de proteger la intimidad en momentos difíciles.
Y nos demuestra que a pesar de todo, la vida sigue, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser feliz. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Hande y Kerem, y que hayan disfrutado de esta dosis de farándula turca. Como siempre me encanta compartir con ustedes estas noticias, y espero que este vídeo haya sido de su agrado. En resumen, hemos hablado del supuesto engaño que rompió el corazón de Hande Erçel, la actriz turca más querida. Aunque las pruebas no son concluyentes, los rumores de infidelidad por parte de Kerem Bürsin marcaron el fin de la relación. Ambos han continuado sus vidas demostrando fortaleza y talento. La historia nos recuerda la complejidad de las relaciones y la importancia de respetar la privacidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan sobre este tema, si creían en la pareja, si se sorprendieron con la noticia, y si les gustaría que habláramos de otros temas de farándula turca. Me encantaría leerlos. Y no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao.